Estamos en otro programa más de Fútbol de Cuates. Esta vez tenemos invitado a Marco, un periodista de Bolivia, y a Santino desde Perú. Un gusto a ambos. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Paulo, nuevamente por la invitación a este programa de fútbol de cuates, y también gracias a la participación de un gran amigo, de un gran colega desde Bolivia, que es Marco Fernández. Él es Marco Fernández, periodista deportivo de Radio Líder desde la ciudad de Potosí, allá en Bolivia. Vamos a conversar con él un poco sobre lo que está sucediendo en el fútbol boliviano, lo que está sucediendo también con este tema de la pandemia, ¿no? Que también ha afectado a todo el mundo, como ya lo sabemos, y también exclusivamente al deporte, ¿no? Al deporte, que también nos ha dejado con varias incertidumbres en todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder post cuarentena? ¿Cómo estás, Marco? Gracias por estar aquí en Fútbol Entre Cuates. Gracias por brindarte un tiempo para nosotros, para la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santino? Saludos, Paolo. De verdad, esto preocupa bastante lo que uno vive, ¿no? Esto que obviamente atraviesa y se convierte en una crisis mundial que afecta no solamente a un país, sino a todo el mundo, ¿no? Y hoy los que prácticamente trabajamos de ello, prácticamente nos gusta hacer, amamos ese rubro que es el deporte, hoy se encuentra paralizado, ¿no? Y eso obviamente es de preocupación de muchas personas, aunque ya en, en los campeonatos de Europa, en la mayoría de los más importantes, ha retornado ya, pero no es lo mismo, no sin público, no es lo mismo, porque creo yo que varias cosas acumula ello, ¿no? Entonces, me parece nomás que hay que pedirle a Dios para que obviamente podamos retornar a esta actividad que obviamente es importante, incluso para los seres humanos, ¿no? Así es. Ay, cuéntanos, Marco, ¿cómo está yendo el tema del retorno del fútbol de Bolivia? ¿Hay ya fecha tentativa para el retorno del fútbol o todavía todo está un poco en veremos este tema? Bueno, Santino, mira, lo que se manejó acá en Bolivia como fecha tentativa ya en las pasadas reuniones era que el fútbol pueda retornar en septiembre, ¿no? O sea, se ha manejado ese tema, pero hay varios equipos, como también, obviamente, instituciones que tienen que ver mucho con el desarrollo en el ámbito futbolero. Ya está la prensa, está involucrado también el tema del arbitraje, que también se han pronunciado acerca de este tema. Entonces han pedido que de una u otra forma se pueda adelantar, porque no solamente son los futbolistas quienes participan en esto, también lo decía, ¿no? Participa la prensa, árbitros, etcétera. Entonces, puesto a ello, se ha tomado y se ha llevado varias reuniones que obviamente se pueda definir este tema, que sea como principal, porque ahora el tema que lastimosamente atraviesa el fútbol boliviano es el tema de la televisación, los derechos que uno tiene al país en una certidumbre de qué es lo que se va a realizar. Y uno llega a darse cuenta, ¿no?, de las cosas que estaba cometiendo la Federación Boliviana de Fútbol, de las cosas que obviamente no lo han podido llevar con absoluta normalidad, cosas que las demás federaciones lo hacían. Por mucho tiempo, por mucho tiempo los derechos de televisación, obviamente como corresponden, han sido manejados por la Federación Boliviana de Fútbol. Pero hoy podemos decir que una de las cosas que ha servido esta pandemia para obviamente ver los derechos de televisación ha sido el mal manejo que ha hecho el mismo, ¿no? Porque se ha estado manejando con empresas que obviamente no le hacían bien al fútbol boliviano, que eran obviamente empresas que se han licitado en su momento, pero no era como debiera ser, de la forma más correcta, incluso económicamente hablando, no le convenía al fútbol boliviano. Es por esa razón que en la reunión pasada, que obviamente ha sido virtual, de todos los presidentes de los planteles de Bolivia, ustedes tal vez lo conocen, a Claure, que es uno de los máximos representantes, ¿no? Incluso un accionista realmente importante en el fútbol de Estados Unidos, ¿no? Él es también inversionista del Club Bolívar y él había ya en su momento había dado la oportunidad de brindar el bar que tiene un costo millonario al fútbol boliviano, pero no se lo ha cumplido. Y ahora en esta última reunión puso la versión de que quiere
hacerse cargo, por lo menos, comprar los derechos de televisación. Obviamente esto hace que la suma de dinero sea mucho más elevada. Le estoy hablando de 3 veces más de la que está ahora, ¿no? Por los derechos de televisación. Eh, llama mucho la atención porque hoy por hoy el fútbol colombiano se encuentra dividido, los clubes están totalmente divididos, incluso ha habido manifestaciones de equipos que obviamente tienen que ver con la representación oriental que han clasificado, que quieren clasificar, ¿no? A dos grupos, se podría decir, los de la clase AA y los de la clase A. Es decir, que con el monto que obviamente propone Claure, que es el máximo representante del fútbol boliviano en cuanto al Club Bolívar, mejor dicho, eh, obviamente están todos al pendiente de aquello, ¿no? Entonces es nomás una situación que vive nuestro país. Sí, Pablo. sí, gracias, Sandino. Sí, es verdad, ¿no? Esta situación, como bien dices, es preocupante. Tiene que haber alguna solución, ¿no? A este problema. Ahora, mi pregunta que quiero hacerte es con respecto al profesor César Faría. ¿Cómo lo ves en la selección boliviana? Desde su paso. O sea, yo sé que ahorita de repente no hay mucho que decir porque no ha habido partidos, ¿no? Pero ¿cómo ves ese proyecto del técnico? Sí, lo que ahora el técnico se está manejando con un tema que obviamente tiene que ver con la selección, ¿no? Sabemos que es el máximo responsable. Ya en su momento había sido criticado. ¿Por qué le digo? Porque cuando inició esta pandemia, varios ex seleccionados obviamente de Bolivia, pidieron a César Farías que obviamente pueda hacer una concentración, ¿no? Con los jugadores que ya él había seleccionado, porque recordemos bien, lo que él está haciendo o lo que él quiere hacer, entre comillas, es un proyecto que obviamente le lleve a Bolivia al Mundial del 2022, o sea, a Qatar. Pero las cosas por otros técnicos, incluso bolivianos, no están de acuerdo. Entonces se les había pedido. Ya posteriormente a ello, Farías había conversado con la Federación Boliviana de Fútbol para poder concentrar a todos los jugadores que obviamente tengan que ver con la selección boliviana de fútbol, ¿no? Pero ha habido una objeción por parte del gobierno de Bolivia. Y lo que Farías dice ahora, necesitamos que la federación pueda ser oída por el gobierno, ¿no? Porque la federación, y ya les había comentado, está en otro asunto, ¿no? El tema de los derechos de televisión. Ahora Bolivia se encierra, lo vamos a decir así, se está encerrando en los derechos de televisivo porque ahora se ha podido abrir los ojos de todos los periodistas, de los equipos, porque los montos que obviamente por derechos que consumía eran realmente básicos. Entonces la federación está ocupada en ello y Farías obviamente lo que ahora se ha manejado en su última manifestación es que diga que la federación se haga sentir con el gobierno, porque es el momento de que Bolivia por lo menos pueda ya someterse a los entrenamientos, porque recordemos bien que ya incluso la Conmebol y FIFA habían emanado un comunicado, ¿no? Que va a reiniciar las actividades que tengan que ver con la Libertadores, Sudamericana y los torneos que tengan que ver de selecciones eliminatorias a nivel Conmebol. Entonces, es la preocupación que vive Farías, ¿no? El pasado 2 de junio la federación presentó dos protocolos de seguridad, ¿no? Para la vuelta de los entrenamientos. Pero esto es así, están siendo demorados en revisión por el gobierno central, que obviamente también está muy preocupado por los casos principales que suben. Ahora, otra de las cosas que obviamente llama la atención es que jugadores de selección como Carlos Emilio Lampe, incluso algunos jugadores de Always Ready, ¿no? Han contraído este virus, que también son parte importante de la selección. Entonces son cosas que obviamente llaman la atención y principalmente también por lo que está sucediendo en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, que son los principales departamentos, el eje central donde obviamente están los jugadores de la selección, ¿no? Y son los que ahora están con un pico elevado por contagios del COVID-19. Y no, sí, es que este tema se está saliendo un poco de control ya. Ya reinicia las actividades, pero ¿qué pasa si los jugadores se juntan y ahí comienza el tema de contagio de nuevo? Entonces, es todo un tema
para pensarlo, ¿no? Como tú bien dices. Ahora, yo te hago la pregunta por un jugador específico, Alejandro Chumacero, juega acá en Puebla. ¿Qué tal te parece este jugador seleccionado boliviano? Bueno, lo de Chumacero, creo que bien lo sabemos, ha ido con una gran expectativa al Sí, Puebla. Incluso recordemos bien, en los primeros partidos, en la primera temporada donde estuvo Chumacero, lo hizo de maravilla. Incluso ha sido elogiado por comentaristas deportivos de canales principales que obviamente tienen que ver con el país de México. Pero después de la elección, creo que le ha cobrado bastante la factura el poder recuperarse como tal. Y obviamente eso ha repercutido en la selección, porque después de aquello, Chumacero ha ido bajando de nivel, ¿no? En cuanto a él, obviamente hay una gran expectativa, como hermanos bolivianos, sobre el jugador Chumacero que pueda volver a esa calidad de juego que ha demostrado, ¿no? A esa calidad de juego que le ha llevado al Puebla de México, que incluso recordando en ese momento de transacción, de sí. temporada, el tema de los pases y todo lo demás, Chumacero tenía la gran posibilidad incluso de llegar a Independiente de Avellaneda de Buenos Sí, Aires, o un sea, equipo grande. es que ahí, por ejemplo, ese tema era, sacas ¿cómo se llama? En ese momento estaba un jugador, Pablo Pérez, ponías a Chumacero. Mm, Esa era la idea de Independiente, ¿no? O sea, porque Chumacero es un poco más tranquilo, no es escandaloso y hace su chamba, ¿no? Y acá en claro. Puebla, justamente con Máximo Reynoso como entrenador del Puebla, él lo pone siempre. O sea, Chumacero es titular indiscutible en Puebla, no hay duda ahí. Y obviamente eso es, ¿no? Lo que uno quiere por el bien de todos los jugadores bolivianos, que obviamente sobresalgan. Me parece muy interesante lo de Chumacero. Ahora, para decir que este jugador ya lleva bastante edad, que tiene ya poco recorrido para dar, no, es un jugador joven, claro, no vamos a decir que tiene una edad que obviamente está en la pleno, pero sí tiene poder, una capacidad para poder desenvolverse todavía. Le queda un tiempo a Chumacero, entonces me parece interesante y ha sido una alegría enorme que en este último se haya confirmado, eh, ¿no? Que Chumacero pueda quedarse en el Puebla y eso es un bien para el fútbol boliviano. Correcto, sí, Chumacero ya justamente estábamos viendo esa noticia hace unos días, ¿no? Que Chumacero se queda y va a estar acá la temporada que viene, va a seguir en el equipo de Puebla, ¿no? A ver, Santino, adelante. Sí, gracias, Pablo. Marco, yo recuerdo que hace unos meses atrás nosotros conversábamos sobre el equipo del Nacional de Potosí. En ese entonces conversábamos sobre la Copa Sudamericana, ¿no? Y tú me comentabas que el técnico de Nacional de Potosí estaba todavía en el tema de que si se quedaba en el equipo o no se quedaba dependiendo de algunos resultados. ¿Qué ha sido del técnico de Nacional de Potosí? ¿Sigue en el comando técnico o ya no está en Nacional? No, bueno, lo hemos predecido y se ha cumplido, ¿no? El director técnico, por los malos resultados, por una soberbia increíble, y muchos lo han dicho así. Voy a decir lo que el hincha dijo, el vendehumo, ¿no? Ujú. Lastimosamente las cosas no se han dado para Nacional Potosí. Nacional Potosí, dentro de todos los años que ha participado de una Copa Sudamericana, ha sido la máxima inversión que ha hecho para esta gestión. Y mire, las cosas han salido peor. ¿No? Uno diría, claro, le fue a ganar por un tanto contra cero, se fueron a la tanda de penaltis eh, y cosas así. Pero Nacional tenía todo. Porque ustedes recordarán lo de Pablo Guerrero, un jugador que obviamente le hace un aporte increíble a Nacional Potosí. Hizo lo que tenía que hacer, pero después de que se fue el director técnico, que obviamente eh, le ha perjudicado desde mi punto de vista al plantel de Nacional Potosí. Lo habíamos conversado contigo, Santino. Bueno, lo habíamos dicho en su momento que si este DT no ganaba en el partido con Guavirá en Santa Cruz de la Sierra, prácticamente iba a renunciar. Y se dio así, ¿no? Después de ello, llegó un director técnico que obviamente tiene mucho recorrido y conoce el fútbol boliviano, como es Sebastián Núñez, del fútbol chileno. Llegó a Nacional Potosí y fue que prácticamente le cambió la vida, ¿no? ¿Por qué le digo? Porque se vio un poco más de juego táctico, un juego que obviamente le gusta a la gente
y le hace bien al plantel de Nacional Potosí, ha cambiado las cosas y ha sabido utilizar a los jugadores que han llegado al plantel de Nacional Potosí, jugadores importantes, ¿no? Entonces, eh, se ha dado así y hoy por hoy ya no está el tico costarricense en el plantel de Nacional Potosí, más ahora está Sebastián Núñez, el chileno. Sí, entonces tú sí ves una mejora en el equipo, tú sí ves esta mejora que teníamos un Nacional Potosí que lamentablemente perdió la Sudamericana, recordemos en ese entonces contra Melgar de Arequipa, de aquí de Perú, y ahora tú ves un Potosí mejor estructurado, mejor idea de juego, mejor planteamiento en el campo de juego. Tú lo ves así, ha mejorado en muchos aspectos. Sí, 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 hay que decirlo así porque ha habido una mejora bastante. Nacional Potosí, recordemos bien en la temporada pasada, contaba con jugadores que obviamente nadie los conocía, ¿no? Nadie los conocía. El 2019, bueno, ya el 2018 se hizo cargo Illanes, el asistente técnico que era de Mauricio Soria, ¿no? Se hizo cargo del plantel de Nacional Potosí. Este DT, ¿qué hizo? Hizo que la juventud y jugadores nacionales resalten, ¿no? Y muestren su talento en un plantel que obviamente Nacional Potosí no es un grande de Bolivia, pero sí tiene una gran historia. No vamos a decir que obviamente ha conseguido campeonatos incluso, pero sí por la historia que obviamente tiene este equipo, más que todo en el sur del país, tenía, ¿no?, esa esperanza de poder hacer las cosas mejores. Y Llanes trajo a jugadores que obviamente no repercutían por el nombre, pero sí hicieron muchas cosas importantes. Jugadores como Pavia, jugadores como Quiroga, el mismo Castellón, que obviamente ya se fueron y hoy por hoy ya no están en el plantel de Nacional Potosí. Y una de las cosas que le pesó a Nacional es que los jugadores que estaban en su momento en la temporada 2019, que estaba peleando por el campeonato, ya en esta del 2020 se fueron a equipos importantes de Bolivia, ¿no? Como Bolívar, el Tigre eh, y Wisterman, incluso, ¿no? Entonces, ahora la llegada de Sebastián Núñez fue ello precisamente, ¿no? El de acomodar los nuevos fichajes que obviamente ha traído el club de la banda roja potosina. Paulo. Sí, Santino, creo que también en Bolivia estuvo el profesor Mosquera, ¿verdad? De entrenador peruano, estuvo por allá en el Wisterman, si no me recuerdo. Sí, sí, llegó a Wisterman, luego tuvo que salir por problemas que obviamente hubo con la dirigencia, se fue a Royal Party, es un gran director técnico. Lo de Sí. Mosquera ha sido reconocido en Bolivia como uno de los directores técnicos, no solamente por cómo maneja las cosas, ¿no?, sino por la idea de fútbol que tiene, por la forma en cómo debe llevarse, porque recordemos bien, si vos manejas 50% táctico y 50% psicológico en tus jugadores, creo que el equipo va a ir en una rienda buena. Y lo que Mosquera tiene es aquello, ¿no? Porque no es un jugador, perdón, no es un director técnico que está de mal humor, que te hincha todo el tiempo, no es eso. Sino Mosquera es un jugador que te motiva, te anima, y eso le ha llevado. Yo creo que va a ser recordado Mosquera en el ámbito futbolero boliviano, porque es uno de los, más allá, ¿no?, de qué equipo haya pisado, en dónde haya estado y todo lo demás, ha demostrado una gran disciplina en todo ello que obviamente hacía referencia. Sí, porque acá hasta, o sea, la noticia del Royal Party llegó hasta México. De la nada salió Royal Party en canales de televisión mexicanos a decir, mira, el equipo Royal Party está jugando en Bolivia y va, va por el campeonato, ¿no? Va Sí, tranquilo. sí, sí, sí. Le digo, en la primera temporada del 2019, el Royal Party luchó por el campeonato, ¿no? Sí. Fue protagonista en la segunda temporada. Un equipo realmente muy motivado por su director técnico. Un equipo que ascendió, era Benjamín, bueno, era Benjamín en su momento, bueno, y hay otros ascendidos, que uno decía, pero no, Santa Cruz ya tiene 6 equipos, Royal Party no tiene hinchada, porque si bien no recordamos, la hinchada, le digo así, sin Sí. pelos en la lengua, la hinchada que lleva así de local, máximo, el máximo partido que habrá tenido que llevar habrá sido 5.000 espectadores. Pero haciendo un promedio de la hinchada que lleva este plantel cruceño Royal Party, 2.500 espectadores promedio por partido, ¿no? Entonces es baja la cantidad de espectadores, pero
este Mosquera, un director técnico disciplinado, lo ha sabido llevar a un lugar alto, ¿no? Y obviamente, como usted lo decía, Paulo ha repercutido en medios de carácter internacional. Sí, Marco, así es. No, es muy importante Sí, lo que ha hecho Mosquera, no Paulo, en los equipos de Bolivia en los que ha estado, y más ahora que está aquí ahorita en Perú nuevamente, en Sporting Cristal, para ver qué es lo que va a suceder en el reinicio del torneo peruano también. Ahora, Marco, cuéntanos un poquito cómo es el sistema que tiene el fútbol boliviano. ¿Cuántos equipos hay en primera división? ¿Cómo es el tema del ascenso, los descensos? Y cómo se maneja también un poco la segunda división, ¿no? También cuántos equipos hay en la segunda división del fútbol boliviano. Sí, mira lo que te digo, son 14 clubes que obviamente están en primera división, ¿no? Eh, Mucho más antes existía 11, luego ya se pudo alargar a 12 y hoy por hoy son 14 eh, equipos que obviamente son parte de la primera división del fútbol profesional boliviano, ¿no? Estos equipos como tal pelean en 2 temporadas, lo ha manejado así últimamente la Federación Boliviana de Fútbol y obviamente acompañado de la presidencia de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano para repartir los premios de una forma totalmente distinta, ¿no? Porque ustedes recordarán, hace un tiempo atrás los premios eran de acuerdo a la temporada, ¿no? Pero en la primera temporada del año solamente se otorga un premio, ¿no? Que es al campeón, que es obviamente el premio que obviamente tiene que ver con el monto económico, además de su participación en la Copa Libertadores de América. Ya en la segunda temporada del fútbol boliviano se reparten todos los premios que restan. Es decir, le hablo de Copa Libertadores 2, Pre-Libertadores 3 y Pre-Libertadores 4 y los demás Sudamericano 1, 2, 3 y 4. ¿No? Entonces es así como se reparten los premios. Una manera que tal vez no se lo hace en el resto del continente, se podría decir, en el resto de los países, pero en Bolivia se lo maneja así. Ahora, se puede decir que también existe una segunda división, ¿no? Lamentablemente solamente se llega a segunda división, porque la tercera, cuarta, sí existe, pero no se lo hace de una manera que obviamente sea responsable, de una manera que obviamente sea más lógica de poder manejar el fútbol de tercera división. La de segunda división se lo maneja como un nombre que obviamente representa la Copa para la Copa Simón Bolívar, que obviamente tiene que ver también con el Libertador Simón Bolívar. De ello obviamente se caracteriza o se separa a los equipos por regiones, ¿no? Región oriental, quienes solamente están también en la región sur y también de acuerdo al clima, pero por lo general son separadas, ¿no? Tanto en el oriente como el sur del país. Es por esa razón que al momento clasificatorio van obviamente los equipos que obviamente ya han logrado objetivos y en el final del campeonato obviamente hace que se demuestre quién es el que clasifica. El campeón asciende directamente y el subcampeón de manera indirecta. Sí, no, es que ese por ejemplo, es algo que muchos no conocíamos, ¿no? De la segunda división de Bolivia. Es algo, bueno, para mí personalmente es algo que no conocía el formato, pero es interesante. Es interesante que nos comentes esto. Sí, ahora incluso se trata de adaptar un campeón del torneo que en su momento había iniciado con el presidente Evo Morales, ¿no? Un torneo que se realizaba con selecciones de todos los departamentos, es decir, de los 9 departamentos, uh, ya sus selecciones que representan a Potosí, Santa Cruz, La Paz, etcétera, llegaran también, y estos eran también partes de la Copa Simón Bolívar, mejor dicho, no Libertad, Simón Bolívar. Entonces, se está manejando aquellos detalles que obviamente hay mucho que trabajar, hay mucho que debatir, porque les vuelvo a decir, eh, había cosas que se estaban manejando de mala manera en el fútbol boliviano, ¿no? Eh, Corrupción que ha existido por mucho tiempo y esperemos que esas cosas obviamente se puedan solucionar. Ahora, yo tengo una pregunta y ahí le pasa a Santino. ¿Cuál es el recambio de Bolivia en los jugadores de la selección? ¿Hay recambio? ¿Ya existen jugadores que ves para el perfil de selección? Sí, yo opto más por jugadores que obviamente tengan que ver con un rendimiento eh, que está ahora, ¿no? Que está al nivel de poder jugar en una selección. Pero descarto mucho aquello que obviamente tengan que ver con jugadores
vetustos, se lo podría decir, que han estado por mucho tiempo en la selección boliviana. Me llama mucho la atención que jugadores que tienen una edad que ya no corresponde para estar en una selección hayan estado. No sabemos por qué motivo, no sabemos cuál haya sido la razón y creo que hay que trabajar en aquel detalle. Pero respondiendo a la pregunta que tú me hacías, hay jugadores que se están destacando de la manera más espectacular, ¿no? Acá en Bolivia, lo de Henry Vaca, lo de, lo de Saavedra, lo de Castro, son jugadores que obviamente son muy importantes. No más allá que usted me dirá, Martins, ha sido muy criticado. Obviamente ha tenido un momento maravilloso, Martins, que hay que agradecer de las cosas que ha hecho por la selección boliviana, ¿no? Correcto. Pero hoy por hoy me parece que no está al nivel de poder vestir la camiseta desde un pensamiento, desde una opinión personal, ¿no? No me quiero meter con los demás, no quiero hablar a nombre de todos los periodistas, pero sí, desde un ámbito personal me parece que no está al nivel de poder vestir esa casaca. Vuelvo a reiterar, ha sido un jugador importante, pero hoy por hoy me parece que no está al nivel. Por ejemplo, Ahora, el caso de Pablo Escobar, que está en Paraguay, ¿no? También jugador boliviano que destaca totalmente y también creo que está en la selección, si no mal recuerdo. sí, sí, Pablo Escobar ha sido uno de los jugadores importantes, ¿no? Que ha estado en la selección. Es un jugador de nacimiento paraguayo, pero nacionalizado boliviano, ¿no? Sí. Eh, lo dice, ¿no? ¿No? Que obviamente tiene un gran respeto a la patria, ha sido uno de los jugadores íconos que así como en cuanto a los directores técnicos, como el caso de Mosquera, uno de los jugadores extranjeros que ha sido más querido acá en el país, a pesar de que vestía un color de camiseta y era aguerrido aquello. No, Pablo Escobar sin duda alguna ha sido un jugador importante. Ahora ya estando de director técnico, me parece que ahora eh, hay una vinculación enorme con el director técnico Farías, ¿no? Entonces, antes de la pandemia se había mencionado, ¿no? Que Pablo Escobar ya era parte como asistente técnico del profesor Farías para la selección boliviana, ¿no? Se había mencionado, pero hasta el momento no ha sido ratificado aquello, ¿no? Para poder hacer conocer a los medios de comunicación. Pero por estos temas de la pandemia también se lo ha dejado ahí el tema, pero me parece que está por ese destino, ¿no? De poder por lo menos asistir al profesor Farías, que es de Venezuela. Bueno, sería un buen asistente, ¿ah? Un crack como asistente, ¿eh? No tenga Sí, sí, duda. sí, sin duda alguna. Lo de Pablo Escobar es Es increíble, ¿no? increíble. Es jugador ¿Cuántos crack, años? crack, Sí. es crack. Adelante, ¿Cuántos? Santino. Sí, Marco, ahora, aparte del fútbol, que es netamente el deporte que mueve masas en todo el mundo, aparte del fútbol, ¿hay otros deportes que le siguen al fútbol en Bolivia? Como otros deportes, no sé, por ejemplo, el vóley, o en estos casos, estos deportes extras que hay, aparte del fútbol. Sí, uno de los deportes que obviamente ha tenido que resaltar desde el año 2014, la creación de la Libo Básquet aquí en Bolivia, ha repercutido bastante, ¿no? Ha habido mucha inversión de por medio. Es el segundo deporte que obviamente lleva y aglomera bastante gente y pone en movimiento, ¿no? Al fútbol, bueno, al entorno boliviano, es el básquet, ¿no? Desde el 2014 se había creado, claro, anteriormente ya se llamaba la Dimabol, pero el 2014 se ha constituido similar a lo del fútbol, ¿no? En una división que obviamente represente como tal y se maneje las cosas como tiene que ser. La Liga Básquet se ha creado con equipos que obviamente representaban a distintos departamentos. Hoy por hoy, ya en el 2020, realmente yo le puedo decir, hay cosas que obviamente se tiene que trabajar. Por ejemplo, el tema de los derechos de televisación, el tema de los premios, que obviamente tiene que ver, usted me dirá que tiene que ver mucho con el tema televisivo, porque esto obviamente de cierta forma abarca un gran contexto económico, ¿no? Que te da la oportunidad de que tu liga como tal pueda entrar en un gran crecimiento. Durante el 2014, 2015, 2016 había sido manejado los derechos, por lo menos de televisación, por el canal estatal, ¿no? Que obviamente era apoyado por el gobierno en ese entonces de Juan Evo Morales Ayun. Ya después de ello se ha dejado de lado un poco porque no había ya transmisiones, entonces lo que se está haciendo en eso es obviamente trabajar. Hay buenos representantes bolivianos, una de las cosas que obviamente cabe recalcar
este último, por decir, la Copa Sudamericana que se realizó en Ecuador, y obviamente el representante era potosino, porque salió campeón el Club Nacional, Club Cultural Nacional Pichincha, ¿no? Fue a representar al Ecuador y se hizo historia. ¿Por qué? Porque anteriormente un equipo boliviano en el básquetbol no había logrado una victoria fuera de casa. Claro, ya anteriormente lo había hecho el equipo calero, pero en dos oportunidades consecutivas, ganándole incluso al local, fue precisamente el Club Cultural Pichincha de Potosí. Pablo. Sí, Santino. Bueno, la verdad, Marco, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, como en este caso, hablando un poco de todos estos temas. Ahora, la consulta que te hago ya para finalizar, le doy el pase a Santino, es, tú, como periodista, ¿cómo ves al fútbol boliviano en la actualidad? ¿Sientes que ha crecido para competir a nivel Sudamérica, en una Libertadores o Sudamericana? Sí, la verdad, vamos a decirlo, creo que el fútbol boliviano va en un desnivel, porque tiene subidas como también tiene bajadas. Pero en mi opinión personal, creo que es por falta de dirigencia, lo puedo decir. ¿Por qué? Porque no se manejan las cosas desde arriba. Cuando tú manejas las cosas desde la cabeza, las cosas empiezan a rendir bien. Ahora, lo de Farías, muchos estaban de acuerdo, muchos no. Es un gran técnico, nadie lo puede discutir. ¿Por qué no invertir en un técnico que tenga muchas más grandes características? Lo de Gareca, por ejemplo, en Perú ha sido un increíble cambio, ¿no? Sí. Están los mismos jugadores que han representado. Están, por ejemplo, uno ve la alineación del seleccionado peruano, están los mismos, claro, no, por lo menos en su mayoría sí están, antes que obviamente llegue el profe Gareca. Pero ¿qué y cuál ha sido el cambio? Prácticamente como maneja el profesor Gareca. Y ¿cómo se lo puede decir a esto? Se requiere una inversión en un director técnico. Ya basta de que estén técnicos que lleguen por facilidades dirigenciales, porque ahora si recordamos bien, quien está a cargo y como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol era el expresidente del Club Atigrado, quien en su momento también lo tenía Farías. Y ahora mire, las cosas suceden así. Entra Farías, perfecto, es un gran director técnico. Ahora entra Pablo Escobar. Claro, no le estoy diciendo que no estoy tal vez de acuerdo con la forma, las características, el optimismo, las virtudes que tienen estas dos personas, pero se nota nomás que desde hace mucho tiempo atrás el fútbol boliviano ha estado manejado por cierres, charlas, lo decimos acá, que tienen que ver con el ámbito ejecutivo en cuanto a la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Ahora, en cuanto a los jugadores, me parece que hay un buen rendimiento. Lo de Saavedra es un jugador primordial. Lo de los jugadores que obviamente apellidan Vaca, creo que todos están yendo en conjunto. Ahora se debe ya ir en ese entorno, ¿no? Manejar la gente joven que obviamente hagan y resplandezcan al fútbol boliviano en lo posterior. Por el momento le quiero decir, así para cerrar en una opinión conjunta y definitiva, el fútbol boliviano, tanto en jugadores como tal, está en un proceso y esperemos que por lo menos se pueda lograr invertir un poco más porque requiere una selección. Imagínense si un equipo que obviamente tenga, que represente y que está en la división profesional de fútbol, requiere de un campo de entrenamiento, requiere de cosas así, entonces la selección boliviana debe ya pensar en aquello, ¿no? Que obviamente refleje en lo futuro y obviamente haga que la selección mejore como tal. Muy bien, adelante, Santino. Sí, Pablo, gracias. Bueno, ya solamente para ir despidiendo la entrevista, Pablo, ¿no? De verdad, Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa, darte tu tiempo.